Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 10, Naturaleza de nuestro principio pensante. En el subtítulo, Naturaleza compleja de Manas, correspondiente a la página 107 del PDF. Gracias y adelante, Enrique. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio de la Logia Blavatsky, donde continuamos estudiando la clave de la teosofía, que es una obra que poco antes de desencarnar la señora Blavatsky dejó como su último y precioso legado para la humanidad. Y es lo que estamos tratando de comprender cada una de sus respuestas, cada una de sus aseveraciones respecto de lo que significa toda esta enseñanza. Bien, bueno, pues aquí tenemos otro pensamiento de la señora Blavatsky. Recordemos que estamos iniciando con un pensamiento de la señora Blavatsky, de las obras que escribió. Dice, antes que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el hablante silencioso, de igual modo que la forma en la cual es modelada la arcilla lo está al principio con la mente del alfarero, porque entonces el alma oirá y recordará. Esta pregunta que se refiere a la naturaleza, dice aquí, naturaleza compleja de Manas. Entonces la pregunta es, ¿quisierais decirme algo sobre la naturaleza de Manas y la relación de las escandas del hombre físico con aquel? Recordemos que Manas es el ego superior o la mente superior. Manas significa mente. Bien. La respuesta es, esa naturaleza misteriosa, proteica, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Manas es un principio y sin embargo es una entidad e individualidad o ego, es decir, es un ser. Es un Dios y sin embargo está condenado a un ciclo indeterminable de encarnaciones, de cada una de las cuales es tenido por responsable y por cada una de las cuales tiene que sufrir. Todo esto parece tan contradictorio como enigmático. Sin embargo, existen centenares de personas, hasta en la misma Europa, que comprenden todo esto perfectamente, porque conciben el ego no solo en su integridad, sino en sus múltiples aspectos. En fin, para explicarme de una manera comprensible, he de empezar por el principio, dándoos en pocas líneas la genealogía de ese ego. Pido la palabra, Alberto. A ver, Alberto, adelante. Pues dentro de lo poquísimo que sé y que corresponde a algunas lecturas anteriores, la mente para mí es una facultad extraordinaria que tenemos los seres humanos y que nos distingue del resto de los reinos de la naturaleza y que utiliza al cerebro como un vehículo para manifestarse, tanto en el plano material y también en el espiritual a través del pensamiento y meditación. Y que como decían otros significados, es la loca de la casa porque está constantemente galopando y tenemos que tratar de educarla y aquietarla y controlarla, ¿no? Cosa que parece ser imposible, pero bueno, eso es lo que puedo decir, lo que ha sido para mí hasta el momento. Gracias. Adelante, Rosy. Gracias. Bueno, pues obviamente tú eres el experto que aquí vas ahorita a explicar en qué consiste todo lo que es el Manas y que bueno, sabemos que el Kama Manas es la mente inferior y Manas es la mente superior.
La mente superior, bueno, pues está más enfocada a nuestros pensamientos más abstractos, más elevados, más altruistas, inegoístas totalmente. Y eso es con lo que cuando es la hora de la muerte se viene ese debate entre la mente inferior, que es la mente egoísta, la mente que discrimina, la mente que tenemos, que utilizamos aquí en el plano físico, como dice mi hermano, con el vehículo que es el cerebro. Pero bueno, pues son dos cosas muy diferentes. Entonces se dice que en la doctrina secreta, que esa mente superior, pues es el hombre puro, como dice la maestra Blavatsky, y que esa entidad, esa mente es la que se une, pues ya no quiero hablar más porque nos vamos a meter con lo de Buddha y Yatma, ¿no? Pero definitivamente, pues es la parte elevada del hombre, de lo más elevado dentro de su Atman, es pues yo digo que es la entidad reencarnante que viene aquí a aprender todo lo que tiene que aprender y llevarse, ajá, para seguir su evolución del alma. Pero no quiero seguir más porque pues quiero dejártelo a ti y bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una mente y esa se tiene que desarrollar, si no, ¿para qué estaríamos en el planeta, verdad? Tenemos que venir como los estudiantes que van a la escuela, no nos podemos quedar siempre como en niños de kinder, tenemos que continuar nuestros estudios hasta en cada encarnación se va uno graduando y pues en su momento alcanzaremos esas estaturas extraordinarias de esos maestros, pero no nada más con el hecho de ser iluminado, sino todo tiene una finalidad que es el servicio. Y hasta en esos niveles de ellos, muchísimo más arriba, el servicio es igual hacia todos los seres. Entonces, bueno, pues la mente superior es esa mente humana, la superior, obviamente es la que se va llevando todo ese conocimiento y tiene a esa entidad que es la que viene a reencarnar. Nada más sería eso, Enrique. Muchas gracias. Yo lo veo, voy a hablar un poquito de neurociencia. Hoy una de las corrientes de la neurociencia dice que somos unidad, cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Y efectivamente, el cerebro es el conjunto de neuronas que a través de sus conexiones y desconexiones hace que esté funcionando una serie de ideas que se aterrizan. Luego, entonces, este producto de esa conexión de neuronas, disculpen mi ignorancia, pero soy principiante, en la medida de la evolución de cada ser, esas conexiones se van llevando de una forma positiva, altruista, energética, buscando la iluminación divina, y esas conexiones generan todas esas ideas y de ahí emana esa mente. Caso contrario, la evolución me permite ser cerrado, tener egos, tener sentimientos, resentimientos, enojos, y los neurotransmisores se encargan de gestar todo eso que ese cuerpo, cerebro, mente genera para consigo mismo. De ahí que la mente sea producto de ese cerebro, pero en una forma evolutiva, ver a la luz universal. Gracias. Sí, gracias, hermanos. Gracias, Enrique. Eh, pues lo que me viene a la mente precisamente es, por ejemplo, una de las corrientes, por ejemplo, el budismo. El budismo se interesa mucho en tratar de explicar la mente y cómo funciona la mente y cómo se puede entrenar a la mente, porque sí estoy de acuerdo que en nuestro nivel, pues la mente es la llamada loca de la casa, ¿no? Porque es una mente indomable, es como un caballo desbocado, dirían por ahí, al que se le puede amansar y se le puede domar y se le puede, entre comillas, domesticar. Claro que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y una de las herramientas que los budistas más nos mencionan es la meditación. Y todo esto se puede hacer para que seamos cada vez más autoconscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones,
y tratar de alguna manera, influir en nuestro karma, ¿no? Desde el punto de vista búdico. Eh, pero por otro lado, siempre me he preguntado, bueno, eh, cualidades que son intrínsecas al ser humano, y recuerdo a Isaac Hawley, que muchas veces nos ha dicho lo que distingue al ser humano de otros reinos es la mente, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal. El reino animal, ciertas especies más cercanas a nosotros, pero en general el ser humano se distingue de los otros reinos, vamos a decir, inferiores, porque tenemos el maravilloso principio que es la mente, y eso nos hace ser autoconscientes, ¿verdad? Por ejemplo, una hormiga no es autoconsciente de ella misma, ¿no? Una rosa no es autoconsciente de ella misma, pero el hombre es autoconsciente de él mismo y para eso utiliza su mente. Pero también para explorar, y para preguntarnos, diría yo, están, pues, cualidades que siempre me han llamado la atención y que muchas veces me confunde en cómo se relacionan estas con la mente. Por ejemplo, les puedo mencionar el pensamiento. O sea, cuando nosotros pensamos, estamos utilizando nuestra mente, o eso es lo que creemos, ¿verdad? Cuando tenemos un conocimiento, vamos a decir, asistimos al aula o a una universidad, adquirimos conocimiento. Ese conocimiento, ¿a dónde se almacena ese conocimiento? Pues pensamos en el cerebro, ¿no? Como decías al principio, Enrique, pero a la vez hay una memoria ahí, ¿no? Lo que yo estudié hace tal vez 3 años, 5 años, todavía lo recuerdo hoy y vívidamente, ¿no? Y muchos recuerdos de mi infancia, por ejemplo, los recuerdo el día de hoy vívidamente. Y puede uno preguntarse, bueno, ¿cuál es la relación de la memoria con la mente? ¿Cuál es la relación de ese intelecto, de ese conocimiento con la mente? Y otra que se me ocurre es la imaginación, ¿no? Pensemos en alguien como Albert Einstein, que utilizaba su mente o su cerebro para imaginarse cosas que muchos hombres nunca se imaginaron, como la teoría de la relatividad. Y muchas veces, pues, utilizando su imaginación. Incluso creo que los maestros nos dicen en algunas cartas que también usando la imaginación uno puede acercarse a lo espiritual. Entonces, es un terreno de mucho estudio, de mucha exploración, que bueno, yo desde luego no tengo las respuestas para todo, son inquietudes nada más. Gracias, Enrique. Ok. Bueno, leyendo el concepto, yo tenía aquí dos dudas, ¿no? Cuando dice, es de naturaleza misteriosa proteica, primero yo pensé que proteico venía de proteínas, ¿no? Pero ya vi en el diccionario, quiero ver si es correcto lo que yo investigué, ¿no? Que proteico es la capacidad de cambiar de forma. Y bueno, y la otra que decía que el manas es un principio. Y aquí mi duda es que si es de los principios del mentalismo, de que proviene de una mente superior. Ahora, lo que yo entiendo por la mente, si parto de lo que hemos visto en teosofía o lo que hemos estudiado, yo entiendo que es parte de nuestra constitución septenaria, ¿no? El cuerpo mental y que está dividido en los, ¿no? Superior e inferior. Y si yo lo veo como sin conocimientos de teosofía, como simple observadora, yo veo que o asimilo a la mente como un instrumento que tenemos y coincido con lo que expuso ahorita mi compañero, me parece que es Rubén Ricardo, de lo que decía Javi, que es algo que nos diferencia del resto de los seres humanos. Este instrumento tiene capacidades intelectuales, que llamamos intelectuales, ¿no? O sea, que son con el intelecto, hace muchas funciones, tiene procesos cognitivos, creativos, de almacenamiento. Yo lo puedo asimilar como un computador, pero debería de ser al revés. La computadora, ¿no? Es em, como es un invento que se basó en el funcionamiento de la mente, ¿no? Es que tiene una capacidad y un potencial pues que muchos desconocemos, ¿no?
Y creo que ya no me falta nada, es como yo lo veo, y esas dos dudas. Muchísimas gracias. Entonces aquí yo, cuando dije principios, las dos veces, las dos ocasiones, dije, esa naturaleza misteriosa proteica fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Manas es un principio, ¿sí? Miren, aquí Alberto dijo que es una facultad. Después Rossi dijo que es la parte elevada del hombre, ¿sí? Luego Rubén habló acerca de la conexión de las neuronas y habló de cuerpo, cerebro, mente. Y bueno, luego Ricardo habló de que que eso hace que seamos autoconscientes. Habló de la memoria y de la imaginación que la relacionó con lo mismo, con la mente y todo. Y también Amanda habló de un cuerpo mental como instrumento, como un instrumento con capacidades, ¿sí? Y Caro dijo que es algo que está en nosotros. Bueno, he de decir, sin embargo, que la mente no es una facultad, tampoco es la parte elevada del hombre, tampoco es cuerpo, cerebro y mente, tampoco, aunque sí tiene que ver, pero no es específicamente. Yo por eso recalqué la palabra principio. ¿Qué es ese principio? ¿Sí? Y luego Amanda dijo que era un cuerpo mental. No, no es un cuerpo mental. Y que sirve como instrumento porque tiene ciertas capacidades. Yo diría la capacidad de razonar, ¿no? Y luego Caro dijo en nosotros. Tampoco está en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa mente. Nosotros somos ese pensador. Manas quiere decir el pensador, el que piensa, ¿sí? Entonces, no identifiquemos a esa mente como algo externo a nosotros, como parte de nosotros. No, somos eso. Nosotros somos ese principio, somos esa mente, ¿sí? Y luego hay una cosa que ya lo he escuchado y que lo he comentado con mi querido hermano Miguelito, que bueno, cada quien, yo los respeto, pero cuando se dice la loca de la casa, es degradar a ese ser divino, ¿sí? Se podrá decir a ese inquieto, a esa inquieta entidad o lo que sea, pero a mí me suena muy, muy despectivo eso de la loca de la casa, porque se está hablando del ser divino, ¿sí? Nada más y nada menos. Se está hablando de, de la entidad que, que reencarna y somos nosotros esas mentes, esos seres. Pero ahora vamos a ver lo que es ese principio, ¿sí? O sea, es algo intangible, es una abstracción total, no tiene nada que ver con ninguna forma humana ni ninguna otra cosa, ¿sí? Es esencialmente eso. Y vamos a ver lo que quiere decir según la teosofía, refiriéndose a estos principios. Principios son los elementos o esenciales originales, ¿sí? Después de la mente, recordemos que viene de la mente humana,
de lo que es la mente humana, vienen otros vehículos debajo de ella, que son producto también de esa mente, ¿sí? Entonces dice, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas, es decir, de la mente se forman las ideas, la imaginación, los pensamientos, todo eso. La mente no es un pensamiento, el pensamiento es un producto de la mente. ¿Sí? Entonces, empleamos dicho término para designar los 7 aspectos individuales, es decir, los componentes del hombre completo, y fundamentales de la realidad única universal en el cosmos con K y en el hombre. Entonces, cuando dice de estos, de la realidad humana universal en el cosmos y en el hombre, quiere decir que estos principios están en todo el gran universo. Entonces, este principio humano llamado mente emana de Mahat, la mente universal, ¿sí? La gran mente del universo. Entonces, los hijos de esa mente del universo son los manasaputras, o sea, nosotros, pero en grado superlativo, vamos a decirlo. Los manasaputras son los hijos de la mente o hijos nacidos de la mente, nombre dado a nuestros egos superiores antes de que se encarnaran en la humanidad. ¿Sí? O sea, esas mentes grandiosas, esos poderosos seres llamados los Agnisvatas, esos son los Manasaputras, ¿sí? Los poseedores de la mente, de ese principio, ¿sí? Que después nos fue heredado, ¿sí? Diremos en todo caso que la mente es una esencia de la cual se derivan el razonamiento, los pensamientos, las ideas, la imaginación, ¿sí? Es eso, no tiene forma. Es algo tan sutil, pero tan sutil que no podemos otra cosa más que decir que es imposible verlo a ese principio. En nuestro huevo áurico o aura, ahí se puede ver la expresión de esa materia. Diríamos, es una expresión burda, aunque es muy sutil para nosotros, sobre todo los que no somos clarividentes, ¿sí? Entonces, si aún los clarividentes ven eso como si fuera un arco iris, ¿no? Que está coloreado, el huevo áurico, ¿verdad? Y la parte que corresponde a la mente es una sustancia amarilla, ¿sí? Pero no se puede tocar. Físicamente no la podemos tocar. Los clarividentes la ven, pero si quisieran tocarla, no va a poder tocarla porque está en el plano mental. Y lo físico no puede interferir de esa manera grosera con algo que es tan elevado. Desde luego que forma parte de todo el entorno que tenemos como individuo. Eso es lo que somos. Somos esa mente. Por favor, no digamos, tengo una mente. No, somos una mente que tiene esto y aquello, ¿sí? Eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, dice, en los Puranas exotéricos, aunque alegóricos y simbólicos, es el título dado a los hijos de Brahma, nacidos de la mente, los Kumaras, ¿sí? Es decir, los Agnisvatas, los Pitris,
Entonces, los Manasaputras son los hijos de la sabiduría que en la última parte de la tercera raza madre dotaron de mente a las formas, es decir, cascarones o envolturas desprovistas de sentido, creadas y modeladas por los pitris. Los pitris son los pitris agnisvatas, pitris lunares, que pidieron a la tierra su colaboración al espíritu de la tierra, su colaboración para que les proporcionara los materiales necesarios para darle forma a su creación. Y esa creación es lo que vemos nosotros, de esa forma humana, tal como nos vemos ahora. ¿Sí? Y por eso en nuestro ser, sobre todo se manifiesta cuando se está formando un nuevo ser humano, pasamos por todos los reinos de la naturaleza que conocemos aquí en este plano, ¿sí? Porque estamos hechos de esos materiales que le proporcionó el Señor que gobierna la tierra, que le da vida a la tierra. Él proporcionó esos materiales, el espíritu de la tierra los proporcionó, y por eso ahora se nos recuerda cada vez que se está formando un nuevo ser humano, nos recuerda, y por eso tenemos que pasar por cada uno de las formas de los diferentes reinos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay, por eso dice que es de naturaleza misteriosa. Luego dice que también que en lo siguiente habla de que somos dioses, ¿sí? Entonces, esta entidad o este ser que nos da la individualidad, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad, como se dijo, de ser autoconscientes, de decir, yo soy yo, ¿verdad? Porque nos reconocemos como ese ego, como ese ente, como ese ser, que ya fijemos en nuestra mente con toda claridad. No tenemos una mente, somos esa mente que está evolucionando. Cuando hablamos del manas, sea inferior o superior, mejor digamos el manas en general, o sea, la mente, que es el hombre. Eso es lo que somos. Somos esa mente que está evolucionando, una mente individualizada, desde luego, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una mente, un individuo separado de los demás en función de que tenemos nuestras propias características evolutivas. No estamos separados definitivamente porque nos une la misma energía cósmica, universal, a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese ego divino es el que reencarna, ese Dios es el que reencarna en cada momento, en su tiempo correspondiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería que quedara bien claro, basado siempre en las enseñanzas que están en el glosario teosófico, y que aún así, si tienen otro punto de vista, pues adelante también. Si no están de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ustedes en que no estén de acuerdo, no hay problema. Cada quien puede investigar y cada quien puede entenderlo a su manera. Yo lo entiendo de esa manera y se los explico así, con fundamento en lo que está en los conceptos que se nos explican en el glosario teosófico. Y desde luego que hay muchas más informaciones, pero sería muy largo estar dándoles toda la información que existe en otros libros, ¿sí? En la doctrina secreta, en las cartas Mahatma, etc. Entonces, esto es lo que yo creo en este sentido. Entonces, es importante que ya dejemos claro que nosotros no tenemos una mente, somos esa mente que está evolucionando, ¿eh? Somos mentes individuales que estamos en el proceso de evolución, y por eso tenemos que utilizar la ley de karma y la ley de reencarnación para poder continuar con ese proceso evolutivo. A ver, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, me surgió una pregunta que
Que mira, tú lo has mencionado que el pensamiento es un derivado de la mente, algo así dijiste. Producto de la mente. Ah, producto de la mente, ok. Entonces vamos a pensar en un pensamiento que es interpretado por el cerebro a través de las neuronas para que podamos expresarlo con palabras a través de la boca. Ese pensamiento, una vez que ya no está, que ya cambiamos de pensamiento, ¿regresa a la mente o no? ¿O queda en el cerebro? ¿Cómo sería ese proceso? Si es que se sabe, ¿no? Gracias. A ver, el cerebro solamente es el instrumento de manifestación. Recordemos que tenemos en el doble etérico también un cerebro etérico y primeramente pasa por todo pensamiento primeramente pasa por el cerebro etérico y ya del Oh, cerebro etérico se proyecta hacia el cerebro físico, ¿sí? ok. Pero el cerebro no genera nada. El cerebro solamente manifiesta eso que la mente le está indicando. Desde luego que es un instrumento, como todos lo sabemos, finísimo, muy delicado y todo esto. Pero el cerebro por sí mismo no puede elaborar nada. Obedece a la mente. ¿Eh? Diríamos, nos obedece. El cerebro nos obedece. ¿Eh? Pero entonces, Todo pensamiento que nosotros proyectamos sobre el cerebro, pues se manifiesta tal como lo proyectamos. ¿Sí? oye Enrique, entonces, ¿las conexiones neuronales las ordena la mente? Por supuesto, Ah, pues sí, porque ¿quién tiene el gobierno de esos otros vehículos? La mente, interesante. ¿sí? Es la mente la que tiene el gobierno, más o menos, ¿sí? Bueno, pero en el caso, digamos, de no diré más o menos, sí, totalmente, es el cerebro lo que encuentra su expresión para este mundo fenoménico a través del cerebro, ¿sí? El tipo de pensamientos, el que sea el tipo de pensamiento, se va a expresar a través del cerebro, ¿sí? Ujú, ok. El cerebro solamente es un instrumento, ahí no está la mente. La mente lanza un rayo de su luz, digámoslo así, para que funcione. Y entonces, desde luego que hay una conexión, ¿no? Las 8. Gracias, muy amables por la oportunidad de la participación. Muy, muy buenas noches para todos. Buenas Solo me noches. gustaría hacer un comentario, Enrique, en Sí, cuanto a la pregunta de Salomón, si tú me lo permites. sí, Fíjate que he leído que el cerebro es, de la parte evolutiva, como tú bien lo decías, es un vehículo, el vehículo de la mente. Pero el cerebro ha evolucionado, lleva su propio proceso evolutivo. Y dentro de ese proceso evolutivo, el trabajo de las neuronas es automático, es reflejo, es reflexivo. Entonces, las conexiones neuronales que mencionaba Rubén. Salomón, Ah, sí, esas conexiones neuronales, esas las hace el cerebro, el instrumento, es decir, el vehículo, automáticamente. Por supuesto, la mente es la que, como le manda el rayo que tú dices, le manda ese rayo, ese pensamiento al cerebro, y el cerebro lo procesa a través de un vehículo. Entonces, hace las conexiones neuronales físicas que provoca en sí la reacción hacia otra parte de ese mismo vehículo que logra conectarse con el procedimiento del habla y luego así con el procedimiento de la expresión lingüística. Todo eso es una cosa mecánica hecha por el cerebro a través de su evolución como un aparato sin mente. claro. Sí, por supuesto, pero la energía de la mente está ahí.
¿sí? Y efectivamente, el instrumento llamado cerebro, pues tiene toda su organización neuronal y Memoria. demás, ¿sí? Que hace lo propio, desde luego, ¿sí? Es como si yo pongo a funcionar una máquina, oprimo el botón y entonces la energía hace que todo se conecte, ¿sí? Entonces, esa energía, yo considero, desde mi punto de vista, esa energía la podemos equiparar a la mente, ¿sí? La mente es el botón que hace que encuentre expresión a través de los instrumentos o del instrumento que es, en este caso, el cerebro, ¿sí? Y más allá, pues tenemos también el asunto de las emociones y todo ese asunto, ¿no? Que en el cerebro también existe una parte que tiene que ver con las emociones, Así ¿sí? es, donde se Sí, guarda o deposita para que aparezcan en un determinado momento cuando uno menos lo quiere. Eso es otro acto reflejo de una así es, reacción de algo exterior, ¿no? sí. Y en este caso diremos de algo interior, de la Por, mente. por Sí, supuesto, al final de cuentas sí, es ese algo interior que nos sí, hace provocar esto. Así es. así es, así Sí, es. Así es que, bueno, pues yo les invito a que estés investigando todo lo relacionado con este principio, ¿sí? Que recordemos, no tiene forma, porque luego se habla del cuerpo mental, ¿sí? O, la mente es un principio que es totalmente subjetivo, no tiene forma, ¿verdad? Solamente es una energía, digámoslo así, para expresarlo quizá burdamente. Es una esencia energética que es el principio que, que, que se llama mente y que tiene la capacidad de pensar. Y eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos da la condición de seres humanos. Así está determinado en la naturaleza. Somos eh, los pensadores, es decir, los que razonamos. No solo pensamos, sino que razonamos. Por eso viene la autoconciencia, porque yo me identifico como yo soy yo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Yo creo que es importante que quede bien claro esto. No tenemos una mente, somos la mente que está evolucionando, ¿sí? Somos mentes que estamos evolucionando, ¿sí? Oye, Nada más que estamos muy acostumbrados, porque pues esto es, digamos, es nuevo para nosotros y estamos tan acostumbrados, pues que lo repetimos casi mecánicamente o mecánicamente, ¿sí? Pues lo decimos así, ¿sí? Tengo, tengo una mente muy poderosa o tiene una mente muy débil, este o aquel. No, es una mente poderosa o es una mente débil o es una mente perversa, lo que sea, pero es él, es ese individuo, es esa entidad, es ese ser, no es ese ser que tiene una mente, sino es esa mente, ese ser que se expresa a través de la forma humana. Enrique, oye, Enrique, Ricardo pregunta que si hay relación entre mente y Fojat. Eh, bueno, diremos desde el punto de vista de la mente universal, pues que sí, entre la mente universal, pues es la que genera, toda la actividad en este universo, ¿sí? En ese sentido, sí, pero esa Mahat o mente universal, pues tiene que ver con todo el proceso de la creación y la manifestación y todo esto, solamente en ese sentido, ¿sí? oye, Enrique, Sí, Salomón, cuando estamos aprendiendo algo, por ejemplo, alguna operación de matemáticas, ¿sí? que se nos dificulta entenderla o poderla interpretar o poderla aprender, este,
¿eso se debe a nuestra capacidad mental o cerebral? Eso por un lado, ¿no? Pero si tenemos pensamientos comunes, los más constantes que tenemos, más fácilmente los interpreta el cerebro que un pensamiento no común. Bueno, como decía Carlos, el cerebro también va evolucionando. Si yo tengo un cerebro débil, no puede conectarse con una mente poderosa, muy poderosa. Un cerebro débil se va a enfermar o mínimo se va a dormir. Se va a dormir porque no entiende, no es capaz de recibir esa energía. La mente es una energía. Entonces, si es una mente muy poderosa, muy grandiosa, muy grande, pues un cerebro débil pues no le va a servir para poder expresar lo que quiere expresar. ¿Sí? Entonces, se habla, por ejemplo, de que el Cristo ocupaba por corto tiempo el cuerpo del Maestro Jesús, pero el cuerpo del Maestro Jesús fue un cuerpo preparado específicamente para recibir a ese gran ser, es decir, a esa gran mente. De lo contrario, no podría haber soportado esa gran energía. ¿Sí? Entonces, las cosas son así. ¿Sí? Esa mente es algo tan poderoso que, pues se ha dicho, ¿no? Que la mente mueve montañas, igual que la fe, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, en la época de los atlantes, recordemos que dentro de la subraza, de la tercera subraza, que es la tolteca, se desarrolló la ciencia. Todas las ciencias de hoy tienen su origen en la tercera subraza, la tolteca. Pero también ahí se generó la división entre esas mentes poderosas, iluminadas hacia el bien, hacia el amor, hacia la sabiduría, y las del sendero de la izquierda. También los grandes magos negros, que con su mente podían destruir una montaña. ¿Sí? Entonces, un cerebro débil pues no es capaz de soportar tanto poder. Entonces, eso es lo que habrá que tomar en cuenta también, ¿sí? Que el desarrollo tiene que ser, digamos, similar para que puedan convivir, porque de otra manera no es posible. Claro, gracias, Enrique, muy amable. De nada.